vamos a iniciar con el tema, ya nos habíamos quedado con la suma y resta de monomios y polinomios antes de comenzar con la multiplicación. Yo quería comentarles de que precisamente en la suma y resta nosotros podemos ver una aplicación y es importante que nosotros miremos cómo es que esto se va aplicando en temas muy comunes. Y para las personas que nacieron en los 80, pues podrán recordar que ir a centros comerciales, perdón, a tiendas de conveniencia, pues antes no se utilizaban los códigos de barra, sino se utilizaba de que la persona fuera metiendo dato por dato a la computadora para que fuera sumando y después ya se sacaba la suma completa y usted pagaba. Entonces eso llevaba mucho tiempo porque el cajero tenía que ir metiendo dato por dato, dato por dato, y pues a veces se volvía bastante lento. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, pues ustedes se dan cuenta, pues el código de barras solamente pasa y rápido toma el dato de lo que vale el artículo y hace la suma directamente y hasta el cajero le dice cuánto tiene que dar de vuelta y todo. Entonces, son cosas que se trabajan siempre con base matemática. Por ejemplo, yo les estaba comentando de que la semana pasada de que estábamos trabajando con variables. Entonces, estas variables pueden ser diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un artículo, por ejemplo, de cereales, por ejemplo, alguien compró 2 cereales y alguien compró eh, 3, ¿qué podríamos colocar? 3 naranjas. No, vamos a ver, artículos más comunes que sean de variedad. Vamos a ver 3 cereales. Vamos a colocar 3. eh, Vamos a ver algún producto que se consuma muy seguido y que haya variedad en los centros de conveniencia. ¿Me escuchan? La leche, Correcto. licenciado. Ah, exacto, muy bien, la leche, 3 leches. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más podemos utilizar? Café, azúcar. Pues, por ejemplo, azúcar, 2 azúcar. Estemos hablando de, ¿cómo se llama? De lo que sucede para ir trabajando con los códigos de barra. Entonces, en cereales hay diferentes precios, dependiendo su sabor, dependiendo la marca, etcétera, etcétera. Entonces, imaginémonos que estamos tomando 2 de los mismos cereales, 3 de las mismas leches, 2 de los mismos azúcares. Entonces, lo que pasa es de que cuando se pasa al código de barra, entonces en el código de barra ya sale directamente eh, cuál es el precio de este valor. También se hace lo mismo con las leches y también se hace lo mismo con el azúcar. Y a eso ya pues ya hace el producto y ya saca, y ya nos da el total de lo que se está vendiendo. Entonces, ¿cómo se llama? Y como le vuelvo a repetir, los cereales, pues ya tiene categorizado ellos. Inclusive yo he visto cuando, por ejemplo, un código de barra todavía no está legible, ellos inclusive empiezan a meter los códigos y así ya les sale si son cereales. Y yo he visto cuando salen la clasificación que ellos tienen. Entonces vuelvo a repetir de que esas son formas en que se pueden tener la aplicación de lo que estuvimos trabajando la semana pasada, que eran los valores numéricos. Y precisamente, pues también se puede trabajar en el caso de la suma y la resta. Por ejemplo, en el caso de alguien que va a comprar y lleva en la carreta 2 cereales, 3 leches y dos azúcares,
Pero cuando está en el cajero, por ejemplo, a él piensa que todavía puede agregar un cereal más, por ejemplo, 2 leches más y 3 azúcares más. Entonces, aquí ya miramos la aplicación de la suma de polinomios, ¿verdad? Perdón, aquí sería 5. Entonces, son temas que al parecer fueran muy, muy sencillos para nosotros asimilarlo, pero podemos ver que también tiene su aplicación en la vida real. Bueno, hoy vamos a trabajar la multiplicación de monomios y polinomios. Muy bien, y algo que nosotros tenemos que tener presente acá es algo que habíamos hablado cuando estuvimos trabajando los temas de aritmética, la propiedad o reglas de los exponentes. Habíamos hablado de que cuando yo multiplicaba dos bases iguales, pues lo que sucedía es de que se copiaba la base y qué pasaba con los exponentes, pues estos se sumaban. También vamos a tocar, a recordar, en el caso de que yo tuviera la división. Si yo tenía dos bases iguales que se estaban dividiendo, se copiaba la base y lo que sucedía es que se restaba ¿cómo se llama? Los exponentes. Y si yo tenía un exponente sobre un exponente, pues lo que sucedía con esto es de que estos pues se multiplicaban. Entonces, voy a utilizar los más comunes para los que vamos a utilizar en este tema. Por ejemplo, si yo tengo un exponente 0, siempre que este número sea diferente de 0, mi resultado va a ser 1. Si tengo cualquier número elevado a la 1, pues mi resultado va a ser A. Entonces, estos son temas que nos van a servir para la multiplicación de monomios y polinomios. Otra regla que es importante que tengamos es la regla de signos para el producto. Por ejemplo, en el caso de que si yo tengo un valor que se está multiplicando y estos dos son positivos, pues mi resultado va a ser positivo y se hace el producto de estos dos números. Ahora, ¿qué pasaría si el primero es negativo y el segundo es positivo? Pues el signo en este caso va a ser negativo y se hace el producto de los dos números. ¿Qué pasaría si el primero es positivo y el segundo es negativo? Pues también va a ser negativo y se hace el producto de estos. Y si los dos son negativos, pues este va a quedar positivo y prácticamente nos quedaría el producto de estos valores. Estas son cosas importantes para poder introducirnos al tema de multiplicación. Si ustedes se dieron cuenta en la suma de polinomios que tuvimos acá en los ejemplos, pues yo sumaba los números, pero la variable se copiaba tal y como estaba. No se tocaba el exponente. En cambio, en la multiplicación sí vamos a tener que hacer uso del exponente. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a comenzar con monomios. Por ejemplo, si yo tuviera 3x por menos 4xy, ahora miren acá, vamos a comenzar utilizando la regla de producto. Si yo tengo dos valores que son negativos, pues me va a quedar positivo y se hace el producto de los números. Entonces, menos 3 por menos 4 nos va a quedar positivo, vuelvo a repetirlo, y 3 por 4 me da 12. Ahora miremos, porque también se van a multiplicar las variables. Si yo tengo el producto de dos variables iguales, se copia la base, ¿y qué pasa con los exponentes? Pues estos se van a multiplicar. Recordemos que si no tiene exponente es porque el exponente es 1. Entonces, 1 más 1 me daría 2. Esta variable no tengo con qué multiplicarlo aquí, entonces yo lo voy a copiar. Por lo tanto, mi resultado va a ser 12x al cuadrado y. Noten que el exponente sí se sumó, y en el caso del que era diferente, pues solamente se copió. Si hay dudas, por favor, ya les solicité que fueran preguntando, con gusto voy respondiendo.
Mientras tanto, pues voy a continuar resolviendo otras operaciones. Por ejemplo, si yo tuviera 4a al cubo b al cuadrado c por menos 2a a la quinta, b a la 6 y c a la 4. Comencemos haciendo el producto primero de los números. Más 4 por menos 2, según si yo multiplico un signo positivo con un signo negativo, nos va a quedar negativo. Y en el caso de 4 por 2, nos quedaría 8. Ahora miremos la propiedad que dice que si yo multiplico dos bases iguales, se copia la base y se suman exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí 3 más 5 me daría 8. B al cuadrado por B a la 6 se copia la base y se suman exponentes. 2 más 6 serían 8. Igual en el caso del C por C a la 4 se copia la base y se suman exponentes. 4 más 1 pues nos daría el número 5. Si hay dudas, por favor, resolvámosla en este momento antes de que prosiga. Vuelvo a repetir que esta es multiplicación de monomios. ¿No hay dudas? Licenciado, perdone. ¿Sí? En el caso que, como ahorita estamos viendo una multiplicación, aquí sí tenemos en cuenta que los signos se multiplican, ¿verdad? Por ejemplo, menos por menos da más y así, ¿verdad? Con relación a la suma y resta, eso sí no aplicaría. No, aquí en la suma y resta lo que aplicaría es, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, tomemos en cuenta esto. Si yo tengo diferentes signos, yo sé que la cantidad va a disminuir, pero se copiaría el signo de la magnitud del número más grande. Por ejemplo, entre la magnitud de 8 y de 5, ¿quién es más grande? Es 8. Entonces aquí se copia el signo del número, de la magnitud del número mayor. O sea, por eso quedó negativo. Por ejemplo, aquí, miren, los signos son distintos. Tengo 21 y 1. Entonces yo sé que como son signos diferentes, la cantidad va a disminuir. Pero el signo que se va a colocar acá es el que predomina de la cantidad mayor. Entre la magnitud de 21 y 1, ¿quién es más grande? Es 21. Entonces voy a colocarle el signo positivo. Eso es muy distinto a lo que estamos hablando aquí. ¿Ya? No sé si aclaré su duda. Sí, licenciado. Gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué pasaría si yo multiplico un monomio por un binomio. Por ejemplo, si yo tuviera 3a por 4a más 5b, por ejemplo. Entonces, yo puedo multiplicar este por este y este por este. Entonces, vamos a hacer la primera multiplicación. 3, multipliquemos primero los signos. Más 3 por más 4, pues me daría más 12. El primer número, si no tiene signo, es porque es positivo. Así de sencillo. Ahora multipliquemos a por a. Se copia la base. ¿Qué pasa con los exponentes? Pues se van a sumar. 1 más 1 me daría 2. Procedimos acá. 3 por 5, más 3 por más 5, pues me daría más 15. Y a por b, como estos números son distintos, noten que estas variables son distintas, entonces solamente las voy a copiar. Y ahí tendría ya el producto de un monomio por un binomio. Continuamos. Por ejemplo, si tuviera menos 4x por xy, por ejemplo, por 8x al cubo y menos... Licenciado, perdone. Ajá. En la operación del monomio por el binomio, en la suma, ¿ahí se quedaría o se puede operar eso todavía? Bueno, mire, por ejemplo, no se pueden sumar. ¿Por qué no se pueden sumar? Son diferentes. Porque son diferentes términos semejantes, no son igual, no son términos semejantes, ¿verdad?
Entonces, aquí como estamos hablando de multiplicación, como no se puede sumar, hasta aquí se quedaría. Ahora, de que Sí, pudiéramos sí. utilizar otros temas posteriores, sí. Perdón, ¿iba Ajá. a decir algo? Sí, me refiero a que si en dado caso sí se pudiera, que fueran semejantes, esos sí se pueden operar, ¿verdad? Ah, si fueran semejantes, sí. Si Ok, fueran gracias. semejantes. Va, no, no hay pena. Bueno, miremos aquí entonces, y vamos a hacer el producto de este primero con este y este con este. Menos 4 por más 8, pues me daría menos 32. Son signos distintos, ya sabemos que si multiplico signos distintos nos queda negativo y si multiplico signos iguales, pues me queda positivo. Entonces, ahora x por x al cubo, pues se copia a la base y se suman exponentes. Y por y se copia a la base y se suman exponentes que nos quedaría al cuadrado. Ahora, ya multiplicamos este por este, ahora nos corresponde multiplicar este por este. Menos 4 por menos 6, pues nos va a dar positivo, ¿verdad? Y en el caso del producto de 4 por 6, pues ya sabemos que el resultado es 24. Miremos ahora, x por x a la 4 nos da x a la 5. Y y por y al cuadrado nos va a quedar y a la 3 porque se suman los exponentes. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Muy bien, excelente. Bueno, pues esto, vuelvo a repetir, es sencillo hasta cierto punto porque estamos utilizando monomios. En binomios ya tiene un poquito más de, por ejemplo, binomio por binomio, ya tiene un poco más de complejidad. No es mucha la complejidad, pero tiene un poco más. Por ejemplo, si me dijeran que multiplique 2x más 5 por 3x menos 3. Por ejemplo, en algunos libros se utiliza el por para separar. Otros se utiliza el paréntesis para separar. Por ejemplo, si yo tengo esto, yo sé que es una multiplicación de un binomio por un binomio. Entonces, para esto, yo les sugiero, hay dos maneras de hacerlo. La manera normal que nosotros aprendimos en primaria y la manera horizontal. Entonces, yo voy a enseñar las dos para que ustedes miren cuál es más fácil para ustedes. Por ejemplo, si yo cuando yo multiplicaba cantidades como esta, ¿qué era lo que yo hacía? Vamos a recordar. Primero multiplicaba este por estos dos, después este por estos dos y después se sumaba. Por ejemplo, 1 por 1 nos da 1, 1 por 2 nos da 2. 1 por 1 nos da 1 y 1 por 2 nos da 2. Pero si se dieron cuenta, a la hora de multiplicar 1 por 1 se corrió este valor porque estoy multiplicando ya un decimal por una unidad. Y después de multiplicar esto, ¿qué hacía? Pues se sumaba. Aquí nos daba 1, aquí nos daba 3 y aquí nos daba 2. Pues lo mismo voy a hacer con este. Primero voy a multiplicar el 3 por esto y después el 3x por estos dos. Entonces comencemos con el menos 3 primero. Menos 3 por más 5, ya sabemos de que como son signos distintos nos va a quedar negativo. Y 3 por 5 nos da 15. Ahora miremos acá. Menos 3 por 2x, pues nos va a quedar negativo porque son signos distintos y 2x por 3 pues nos quedaría 6x. Bueno, ya hice el menos 3 por esto, ahora vamos a multiplicar el 3x por lo que tengo acá. 3x por 5 nos daría 15x, pero noten acá en álgebra, yo voy a colocarlo esto debajo de esto porque son semejantes. A diferencia de lo que hacía en álgebra, que yo corría un espacio porque eran decimales. Aquí los estoy agrupando porque son términos semejantes. Y como los dos son positivos, nos va a quedar positivo. 3x por 2x nos va a quedar 6. Se copia la base y se suman exponentes.
Ahora, recordemos que dije que iba a hacer aquí. Aquí lo que iba a hacer era una suma, como lo hicimos acá. Por ejemplo, este se baja. 6x más 15x, pues nos va a quedar, noten la situación, porque aquí, signos distintos, se disminuye la cantidad y se copia, perdón, se disminuye la cantidad y se copia el signo de la magnitud mayor, que en este caso, entre 6 y 15, es más grande el 15, y por eso fue que es positiva la respuesta. Y el x, pues solamente se copia porque es en la suma y en la resta no tocamos exponentes, solo cuando estamos multiplicando. Y este sería mi resultado. ¿Alguna duda, por favor, pueden preguntar en este momento? Buenos días, Lick. Yo ahí con la suma, cuando yo puso 6x al cuadrado más 15x, ahí fue donde yo me perdí. No sé si puede repetir desde ahí, disculpe. Va, no hay pena. Primero multipliqué menos 3 por 5 me dio menos 15. Y menos 3 por 2 me dio menos 6x. Después multipliqué 3x por 5 y me dio 15x. Y 3x por 2x me dio 6x al cuadrado. Después sumé más 15, solamente lo bajé porque no tenía con quién operarse. Ahora, aquí tenía más 15x menos 6x. Recordemos, signos distintos en una suma y en una resta se va a disminuir la cantidad. Por ejemplo, 15, si yo resto 15 menos 16, me va a quedar 9. Pero se va a copiar el signo de la magnitud del número más grande. Entre 15 y 6, ¿qué magnitud es más grande? Es 15. Entonces yo voy a copiar su signo por ser la magnitud más grande. Y el x, pues no se toca porque es una suma. Entonces el exponente no se toca, ¿verdad? Ahora este solamente lo bajé. ¿Ya? Sí, perfecto, muy amable, gracias. Bueno, ahora voy a multiplicar otra forma voy a hacer otra forma de hacer la multiplicación. Vuelvo a repetir de que es para que ustedes puedan observar las diferentes formas y ustedes elijan la que más fácil se les haga. Entonces, de la misma manera aquí, voy a multiplicar este 2 por este 3 y después este 2 por este 3. Y en el otro caso voy a multiplicar este 5 por este 3 y este 5 por este 3. Entonces, voy a hacer primero lo rojo para que ustedes miren cómo me quedaría. 2x por 3x me quedaría 6x al cuadrado. 2x por menos 3 me quedaría menos 6x. Bueno, ya multipliqué lo que está en rojo. Ahora vamos a multiplicar lo que está en verde. Más 5 más 3x por 3x nos va a quedar más 15x. Más 5 por menos 3 nos va a quedar menos 15. Ahora, si ustedes pueden observar, estos valores que tengo acá son semejantes, entonces yo los puedo operar. 15x menos 6x es más 9x. Y estos valores que no operé, pues solamente los copié. Y miren que nuevamente me quedó el mismo resultado. Entonces, de las dos maneras que ustedes quieran trabajar, pues les va a quedar el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Por mi parte, no, Lick. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos. Entonces yo les pediría en este momento que ustedes hagan el siguiente producto. Ustedes lo pueden hacer a como a ustedes les parezca más sencillo, ya sea utilizando esta forma o esta manera. Entonces vamos a multiplicar 2x menos 3 por 5x más 1.
Entonces, voy a dar unos minutitos y después lo voy a resolver siempre, pero quiero ver cómo les queda. Licenciado, Sí, a mí me dio 10x al cuadrado menos 13x menos 3. muy bien. Igual a Ahorita mí me dio ese resultado. excelente. Entonces voy a resolverlo por la forma horizontal. ¿Usted por qué método lo resolvió? Yo lo resolví por el método de las flechitas. Muy bien. De la primera, o sea, de esta, dice usted. No, o de esta. No, ajá, de esa. Muy bien. ¿Y la otra compañera? Bueno, vamos a multiplicar entonces 2x por 5x nos da 10x. Voy a hacerlo con el color rojo al cuadrado, ¿verdad? 2x por más 1, pues nos va a quedar más 2x. Ahora vamos a multiplicar con el signo verde o con el valor verde. Menos 3 por 5, pues nos va a quedar menos 15x. Y menos 3 por más 1, pues nos va a quedar menos 3. Si ustedes observan, vuelvo a repetir, aquí estos son semejantes. Entonces yo los puedo operar. Y me quedaría 2x menos 15. Pues la resta de esto, pues como son signos distintos, pues va a disminuir. O sea que aquí nos quedaría menos 13x. Se copia el signo de la magnitud más grande, que entre 15 y 2 se copia el signo negativo. Y este sería el producto que nos quedaría. Y esto fue lo que les quedó, ¿verdad? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces aquí ya tenemos cómo se realiza un producto de un binomio por un binomio. Ahora, aprovechando el conocimiento que tenemos, vamos a hacer algo que vamos a llamar como productos notables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo multiplico dos binomios que son iguales? Entonces, miremos pues. Esto es lo mismo a decir a más b al cuadrado, porque estamos diciendo lo mismo. Entonces, voy a hacer la otra multiplicación para que se le facilite así lo pueda observar. B por B me da B al cuadrado. Nos va a quedar positivo. B por A nos va a quedar AB. Y nos va a quedar positivo. Entonces ya multipliqué el B por este y el B por A. Ahora vamos a multiplicar el A por todo. A por B es AB. Entonces lo voy a poner debajo de esto porque son semejantes. Y como los dos son positivos, el producto es positivo. A por A nos va a quedar al cuadrado. Entonces ahora voy a sumar. Este no tiene con qué sumarse, lo voy a bajar. Voy a copiar el signo. AB más AB son 2AB. Recuerden que en la suma no se tocan exponentes y este solamente lo bajo. Entonces, como producto notable, si yo tengo un binomio al cuadrado, me va a quedar este esquema. Mire, siempre me va a quedar este esquema. O sea que si a usted le dicen cualquier valor, cualquier binomio que está elevado al cuadrado, le va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo
más el segundo elevado al cuadrado. Por ejemplo, yo puedo utilizar este esquema en x más 3 al cuadrado. Miremos. Acá dice el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero al cuadrado? Es x. Entonces yo voy a poner x al cuadrado. Voy a copiar el 2 porque es una constante. Ahora dice el primero por el segundo. ¿Quién es el primero? Es x. Entonces voy a colocar x. ¿Y quién es el segundo? Es 3. Miremos acá. Ahora dice más el segundo al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado. Entonces, aquí nos quedaría, ya a reducir los términos, x al cuadrado. Miren, 2 por x por 3, pues me queda 6x. Y 3 por 3, pues ya me queda el valor de 9. Entonces, si usted hace este x más 3 por este x más 3, usted va a darse cuenta que aquí reducimos procedimientos. Cuando yo hago un producto notable, se reduce procedimientos. Miremos aquí, en el caso de que yo lo quiera hacer, por ejemplo, x más 3 por x más 3, miremos, x por x es x al cuadrado, x por más 3 es más 3x, 3 por x es más 3x, 3 por 3 es más 9, estos dos se pueden simplificar y nos queda 6x más 9. Entonces miren, aquí ya tengo un esquema que me puede servir para hacer esto un poco más sencillo. A este producto notable se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, cuando yo tengo un binomio al cuadrado o cuando yo tengo dos binomios que son iguales. Es así como me va a quedar. Entonces, si yo colocara 2x menos 3, yo ya al cuadrado, yo ya sé que puedo utilizar esto, miren. El primero al cuadrado, según lo que nos dice aquí, más 2 veces el primero por el segundo. Como el segundo es negativo, noten que le coloqué su signo, más, dice aquí, el segundo elevado al cuadrado. O sea que sería menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 2x por 2x? Es 4x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar acá. 2 por 2x por menos 3 nos va a quedar menos 12x. Menos 3 por menos 3 me va a quedar más 9. Y ahí ya tengo mi producto. Ahora yo les pediría que ustedes resolvieran el siguiente. Vamos a dejarles unos minutitos y me indican cuál es la respuesta. Licenciado. Licenciado. Sí. Disculpe, ¿por qué arriba dio 4x al cuadrado? Porque esto se va a multiplicar por esto mismo. Cuando digo al cuadrado es 2x por 2x. 2 por 2 es 4. Y Ajá. x por x es x al cuadrado. Ah, ya, gracias. Muy bien, no hay pena. Licenciado. ¿Sí? A mí la respuesta me dio 25x al cuadrado menos 40x más 16.
Bueno, vamos a resolverlo. Y aquí sería, por ejemplo, el primero al cuadrado. Más 2 veces el primero, que es 5x, por el segundo, que es menos 4. Más el segundo, que es menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, 5x por 5x, pues nos va a quedar 25x al cuadrado. Ahora multipliquemos estos tres. Más 2 por más 5x por menos 4, pues efectivamente nos va a quedar menos 40x. Y menos 4 por menos 4, pues nos va a quedar más 16. Excelente. Muy bien. Yo lo mismo, Lick. Perfecto. Ahora miren otro producto notable. A este producto notable que voy a enseñar ahorita se le llama diferencia de cuadrados. ¿Cuándo voy a saber qué es una diferencia de cuadrados? Y sé que es una diferencia de cuadrados cuando tengo un binomio cuando tengo dos binomios que son iguales, pero uno es positivo y el otro es negativo. Por eso sé que es una diferencia de cuadrados. Entonces, yo voy a multiplicar a más b por a menos b. Voy a hacer la multiplicación primero así. B por b me da b al cuadrado, signo negativo, porque son diferentes. Menos b por a me va a dar ab negativo. A por b me va a dar ab, pero aquí va a ser positivo. Y a por a me daría al cuadrado. Entonces, este se bajaría. Entonces, ¿cuánto sería ab menos ab? Aquí nos daría 0, porque estamos diciendo que tengo esto y me lo quitan, pues me queda 0. Y este lo bajamos. Entonces, cuando yo tenga dos binomios que tienen diferentes signos, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. 2x más 5 por 2x menos 5. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, los dos valores son iguales, pero con diferentes signos. Entonces, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Vamos a colocar aquí, a poner aquí. Ahí estamos. Entonces, 2x por 2x nos va a quedar 4x al cuadrado. Y 5 por 5, pues nos daría 25. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. Miren que inclusive es más sencillo que el anterior. Miremos acá, 7x más 10 por 7x menos 10. Como son dos binomios iguales, pues yo ya sé que va a quedar el primero al cuadrado, solo que el signo es diferente, ¿verdad? Menos el segundo al cuadrado. Entonces, 7x por 7x nos va a quedar 49x al cuadrado. Y 10 por 10, pues esto nos va a quedar el número 100. Muy bien. Yo les pediría que resolvieran ustedes el siguiente. Lick, a mí me salió 9x al cuadrado menos 10. Menos 25. Menos 25. Es menos Así 20. es, excelente.
Muy bien, entonces aquí nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O sea que nos quedaría 9x al cuadrado menos 25. Entonces vuelvo a repetir, los productos notables, lo que nos está enseñando aquí es reducir procedimientos. Si ustedes se dan cuenta, pues es bastante sencillo, a diferencia de hacer un producto ya más elaborado. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un binomio que está elevado al cubo? Noten lo siguiente. Esto, el binomio al cubo es como decir a más b al cuadrado por a más b. Porque si yo multiplico estas dos bases, se copia la base y se suman exponentes. Pero este a más b al cuadrado yo ya lo tengo. A más b al cuadrado yo ya tengo que es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces voy a copiar acá al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por a más b. Entonces miremos. Voy a hacer el producto de esto para que ustedes se den cuenta que puedo resumir el procedimiento todavía. B por b al cuadrado nos va a quedar b al cubo. Como son positivos, va a ser positivo. B por más 2ab, pues nos va a quedar más 2ab al cuadrado. Se suman los exponentes solamente de los b y los otros solo los copiamos. Más b por a al cuadrado, pues nos va a quedar más al cuadrado b. Los dos son distintos, no puedo trabajarlos, se trabajarían por aparte. Ahora, ya multipliqué el b por todo, ahora el a por todo. A por b al cuadrado nos va a quedar ab al cuadrado. Como son positivos, lo voy a poner positivo. Miren, lo puse debajo porque son semejantes. A por 2ab nos va a quedar 2, y como lo tengo 2a, entonces nos va a quedar a al cuadrado b. Como los dos son positivos, nos va a quedar positivo. Ahora a por a al cuadrado nos va a quedar a al cubo. Vamos a sumar, ya sabemos de que después del producto de estos dos ya se sumarían. Nos quedaría b al cubo más 3ab al cuadrado. 2 más 1 es 3 al cuadrado b y este lo bajamos. O sea que cuando yo tenga un binomio al cubo me va a quedar el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Entonces miremos, ya podemos hacer ejemplos de esto. Voy a poner una línea aquí para dividir. Vamos a ver. Si hay dudas, por favor, pregunten. Lick, fíjese que ese ejercicio no lo entiendo desde el inicio. Ah, muy bien. O sea, mire, aquí solo dice el producto de todo. Pero lo que nos va a servir, yo solamente enseñé de que a la hora de multiplicar esto, pues nos va a dar esto. O sea, que cuando usted tenga un binomio al cubo, lo que, por ejemplo, si yo tuviera 2x más 3, yo lo que voy a utilizar es esta parte. Miren, que esté elevado al cubo, yo ya sé, el primero elevado al cubo. Más, ¿qué dice aquí? 3 veces, ¿quién? El primero al cuadrado por el segundo. Más, ¿qué dice aquí? 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo elevado al cubo. Entonces, 2x elevado al cubo es como decir 2x por 2x por 2x nos daría 8x al cubo. Ahora miremos, primero elevemos al cuadrado. ¿Cuánto es 2x al cuadrado? Pues sería 4x al cuadrado. Y acá 4x al cuadrado por 3 sería 12x al cuadrado. Por 3, 36x al cuadrado. Comencemos acá con el exponente. 3 por 3 es 9. Por 2x es 18x. Y 18 por 3, ¿cuánto nos daría?
18 por 3, ya sabemos nosotros que nos daría 54. 54x. Ahora por el último, 3 por 3, nos da 9. Entonces, mire, esto que expliqué fue para que ustedes vieran de dónde sale esto. O sea, que no solamente me estoy sacando de que esto es esto, de la manga, sino que tiene su procedimiento. Pero ya a la hora de resolverlo, lo que nos va a servir es esta parte que tenemos. Miremos otro valor. En ¿Ah? el último no es 27, no 9, porque es 3 al cubo. Sí, mire, pues, disculpe, tiene mucha razón, es cierto, porque está elevado al cubo, yo lo miré al cuadrado, pero es al cubo, tiene razón. Bueno, miremos ahora aquí. Si yo tuviera 5x menos 1 elevado al cubo, miremos, nuevamente el mismo procedimiento. El primero elevado al cubo, más 3 veces el primero elevado al cuadrado, por el segundo, que es menos 1. Cuando yo tengo que este ya es menos 1, entonces yo lo voy a colocar con su signo, ¿oyeron? Aquí sería 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo, según lo que yo tengo acá. Entonces 5x por 5x por 5x es 125x al cubo. Ahora, comencemos primero con el valor que está elevado al cuadrado. 5x por 5x es 25x al cuadrado. Por menos 1 es menos 25x al cuadrado. Por 3 es menos 75x al cuadrado. Por eso es que era importante que yo lo colocara a su signo, miren. Ahora aquí, menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Por 5x, 5x. Por 3 es más 15x. Ahora, menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Por menos 1 es 1 negativo. Quiero que noten lo siguiente, y esto va a ser muy importante. Cuando los dos son positivos, miren, todos los resultados que me dieron fue positivo. Cuando el de en medio, hay un signo que separa, es negativo, nos va a quedar los signos intercalados. Más, menos, más y menos. Que eso es importante que lo puedan observar. Muy bien. Quiero que intentemos hacer el siguiente. Yo lo voy a resolver. Que sea, por ejemplo, 3x menos 5 elevado al cubo.
¿Cómo vamos? ¿Alguien ya tiene resultado? Aún lo estoy operando. Ah, Aún lo perfecto. estoy operando. Va, A muy mí bien. me dio 27x3 menos 135x2 más 225x menos 125. Muy bien. Vamos a ver, sería el primero elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Bueno, 3x por 3x por 3x es 27x al cubo. Comencemos con el que está elevado al cuadrado. 3x elevado al cuadrado, pues nos va a dar 9x al cuadrado. Por 3 es 27. 27x al cuadrado. ¿Y cuánto sería 27 por menos 5? 27 por menos 5, pues sería menos 135x al cuadrado. Comencemos aquí con el que está elevado al cuadrado. 25 menos 5 por menos 5 es más 25. Por 3 es menos 75. No, 75 positivo. 75x. Y por 75 por 3, ¿cuánto nos quedaría? 225, ¿verdad? X. Ahora miremos acá. Menos 5 por menos 5 es más 25, por menos 5 es menos 125. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. ¿Estamos bien todos ahí? Sí, licenciado. Excelente. Me salió el mismo resultado, Lee. Muy bien, muy bien. Solo donde me dificulta es ordenar, por ejemplo, al cubo, 3 veces al cuadrado. Ahí donde me cuesta un poco. Ah, muy bien. Pero mire, mientras se practique, usted va viendo más fácil esto. O sea, la práctica nos va a ayudar bastante. Muy bien. Y ahora vamos a ver el siguiente producto notable. Se llama suma y diferencia de cubos. Y, por ejemplo, si yo tuviera el producto de x más y, y noten la característica del segundo paréntesis. Miren, pues, si yo tengo el primero que es x más y el segundo, si se dan cuenta, es el primero al cuadrado. Aquí tenemos el segundo al cuadrado y el producto de estos dos. Y los signos van a ir intercalados si este es positivo, entonces yo a esto le llamo suma de cubos. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría este producto. Tal vez para ir utilizando las letras que hemos ido trabajando, voy a ir colocando las letras que hemos venido señalando anteriormente, los A, B. Vamos a borrar este para que sigamos con las mismas letras. Bueno, entonces, si yo multiplicara esto, por ejemplo, lo voy a hacer de forma como les expliqué anteriormente. B por B me va a dar B al cuadrado. Positivo, ¿verdad? B por AB, no, perdón. Vamos a ver, es que aquí es al cuadrado. Perdonen. B por B al cuadrado nos va a dar B al cubo. Ahí estamos. Nos va a dar positivo. B por AB nos va a dar menos AB al cuadrado. Miren, como hay 2B, entonces se pone al cuadrado. Y más B por A al cuadrado, pues nos va a dar más A al cuadrado B. Ya multipliqué el B por todo. Ahora multipliquemos el A por todo. A por B al cuadrado tenemos AB al cuadrado. Y como los dos son positivos, pues lo voy a dejar como positivo. A por menos AB nos va a quedar menos A al cuadrado B. Y A por A al cuadrado nos va a quedar A al cubo. Entonces voy a sumar ahora
Aquí nos quedaría b al cubo. AB al cuadrado menos AB al cuadrado, pues nos queda 0. Hay un micrófono abierto. Hay micrófono abierto, por favor. Si lo pueden apagar, le agradecería. Gracias. Ahora, al cuadrado b menos al cuadrado b nos daría 0. Y este pues solamente lo voy a bajar. Entonces noten lo siguiente. Cuando tengo este esquema, nos va a quedar el primero al cubo más el segundo al cubo. Por eso se llama suma de cubos. Miren, porque nos quedaron dos valores sumados elevados al cubo. ¿Cómo haríamos un ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, que tuviera 2x más 3 y el segundo paréntesis fuera, por ejemplo, tuviera el siguiente esquema, 4x al cuadrado, el producto de esto que fuera menos negativo porque esto es positivo y el 3 al cuadrado que fuera 9. O sea, si yo tengo este esquema, yo ya sé que me va a quedar el primero elevado al cubo más el segundo elevado al cubo. O sea, que aquí me daría 8x al cubo más 27. Ahí tengo ya mi resultado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 3x menos 1, más 1, perdón, aquí nos quedaría, el segundo paréntesis tendría que ser, o sea, para que ustedes miren que quede el mismo esquema que tenemos acá, por eso lo estoy haciendo así, pero a ustedes solo se les va a presentar así, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que ver, aquí está elevado al cuadrado, aquí está elevado al cuadrado y el producto de esto le quedó aquí. Entonces aquí va a quedar, por ejemplo, tendría que quedar 9x al cuadrado, aquí 1, y el producto de estos que serían 3x. Entonces los signos, como este es positivo, los signos van a ir intercalados. Si yo tengo este esquema, entonces nos va a quedar el primero elevado al cubo más el segundo elevado al cubo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? 3x al cubo más 1. Y ahí terminé. Muy bien. Entonces, voy a pedir que ustedes realicen el siguiente. Ahí estamos. Licenciado, disculpe. Sí. Licenciado, disculpe. No, pero el 3 por 3 Sí, por no, 3. pero el 3 al cubo. Tiene razón, disculpen, perdonen. Miren, hoy vengo con algunos errores, es 27. Tiene razón. Licenciado, Sí. a mí me quedó 8x al cubo más 125. Excelente, muy bien. Pero sí observó que la característica fuera igual, ¿verdad? Eso es importante. Sí. Siempre vea que, porque algunas veces no es observar. Entonces nos va a quedar este al cubo y este al cubo. Entonces nos va a quedar 2x por 2x por 2x es 8x al cubo. Y acá es 125. Excelente. Muy bien. Bueno, esta sería la suma de cubos. Miremos cuál es la diferencia entre la suma de cubos y la diferencia de cubos. Va a ser muy similar. Lo único que va a cambiar son los signos. Porque si este es negativo, todos son positivos. Miren, si este es positivo, los signos van intercalados. Y si es negativo, todos son positivos. Que es muy importante que ustedes lo vean. Entonces miremos ahora aquí. Si yo multiplico esto, b por b al cuadrado nos va a quedar b al cubo, con signo negativo porque los dos signos son distintos.
Menos b por ab nos va a quedar menos ab al cuadrado. Entonces ya multipliqué el b por todo, ahora vamos con el a. A por b al cuadrado nos va a quedar ab al cuadrado, lo estoy poniendo aquí abajo porque son términos semejantes. A por ab nos va a quedar, vamos a ver, es que me hizo falta todavía el producto de este. B por a al cuadrado nos va a quedar al cuadrado b negativo, ahí estamos. Ya no había multiplicado estos últimos. Ahora, a por b al cuadrado es ab al cuadrado, a por ab nos va a quedar al cuadrado b, y a por a al cuadrado nos va a quedar al cubo. Ahora sí, bajamos este. Si ustedes se dan cuenta, ab al cuadrado menos ab al cuadrado nos queda 0 igual acá. Y bajamos este valor. Entonces nos va a quedar al cubo menos b al cubo. Miren, la diferencia es importante que la tomen en cuenta. Si yo tuviera 2x menos 1, yo tendría que tener el mismo esquema, solo que aquí todos serían positivos. Entonces miremos si va la misma característica. Es una resta, aquí tengo el primero al cuadrado, aquí tengo el segundo al cuadrado y aquí el producto de estos dos. Estamos bien. Entonces nos va a quedar el primero elevado al cubo menos el segundo elevado al cubo. ¿Cuánto nos queda esto? Pues nos quedaría 8x al cubo. Y acá nos quedaría el número 1. Y ahí terminamos. Miremos uno más. Por ejemplo, que tuviera 5x menos 3. Aquí sería 25x al cuadrado más 15x más 9. Entonces, como tiene el mismo esquema aquí, por ejemplo, aquí sería el primero al cuadrado de este, el producto de estos dos, y este al cuadrado. Entonces, si cumple con la condición, entonces nos vamos con el primero elevado al cubo menos el segundo elevado al cubo, que nos quedaría 125x al cubo y acá el 27. Muy bien. Entonces, vamos a realizar una hoja de trabajo para que realicemos las siguientes operaciones. Primero, vamos a hacer multiplicaciones normales. Por ejemplo, menos 3 como